Y estamos de vuelta en Contraponentes.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina, y tal como les dijimos en el segmento anterior, vamos a tener al abogado John de la Vega, quien ya se está conectando con nosotros en este momento. Buenas tardes, John, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Colina, muchas gracias por la invitación. Todo bien, gracias a Dios, aquí, listos para discutir lo último en temas migratorios. No, sin duda es importante pues lo que tiene que ver con inmigración, porque tal como lo hemos dicho en otras oportunidades, pues siempre está ocurriendo algo en cuanto al tema migratorio. Veo que has estado muy activo en tu canal La Hora del Inmigrante, también en tus redes sociales, dando información sobre lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Qué nos tienes en estos momentos? ¿Qué es lo más actualizado que hay? ¿Cuáles son las noticias que tenemos con respecto a inmigración? Primero en el tema de los venezolanos. Bueno, lo primero que quería hablar el día de hoy era acerca del tema de aquellas personas que se encuentran en procesos, en espera de una entrevista de asilo por parte del Servicio de Inmigración y que algunas veces se preguntan cómo va mi caso, cuándo puedo tener una entrevista y quieren tener una actualización de su proceso migratorio. Y quería informarles que en la oficina de asilos de UCI en Miami, que queda en Biscayne Boulevard, allí, si llegas a ir de martes o jueves de 12:30 a 2:30 p.m., puedes hablar con un funcionario de inmigración que te puede dar más información acerca de tu caso, y si ellos no pueden responder la pregunta en ese momento, te harán llenar un formulario para que en poco tiempo puedan responder dichas preguntas. He tenido una buena experiencia las últimas veces que he estado allá y les recomiendo a las personas de que si tienen un chance de ir, ¿por qué no? No tienen nada que perder si quieren averiguar más, aunque es bueno saber de que siempre el Servicio de Inmigración te da la oportunidad de chequear tu caso online poniendo el número de recibo tuyo y en el sistema. Es muy simple. Otra cosa es que hay personas que me dicen, bueno, llevo 3, 4, 5 años en espera de mi entrevista de asilo y la última vez que fui a esa oficina, el funcionario me dijo que han puesto como prioridad el tema de las entrevistas de miedo creíble en la frontera para aquellas decenas de miles de personas que están llegando hoy en día y que en estos momentos las oficinas de Miami de asilo no tienen la capacidad para poder entrevistar a tantas personas como hacían en el pasado. Lo único que me dijo es que había que tener un poco de paciencia y que por los momentos la idea de ellos es poder sacar la mayor cantidad de casos fronterizos y después ponerse a trabajar con los casos en la oficina de personas que lleven asilo afirmativo. Ahora bien, yo una pregunta. ¿La información que te dan allí en la oficina es exactamente la misma que aparece en el computador cuando se meten a chequear el caso con el número del caso de asilo, o te dan alguna información adicional con respecto al caso? Cuando chequeamos vía online, lo que te va a decir es que cuál es el próximo caso cuál es el próximo paso de tu proceso. En la mayoría de las personas va a decir que simplemente están esperando para poder tener una entrevista con un oficial de UCIS. Pero si tienes problemas más complejos, si tienes preguntas más complicadas, puedes acercarte y ver si ellos te pueden responder dicha pregunta. El problema principal que vi fue personas que el reloj de permiso de trabajo no está moviendo en estos momentos. Otras personas fue que nunca le llegó ninguna notificación o ninguna cita de las huellas. No son casos un poco más complejos que vale la pena ir y preguntarle a inmigración si recibieron o no el caso o si pueden reactivar el reloj de permiso de trabajo o no. Ahora bien, John, para ir allá hay que hacer una cita previa o simplemente se presentan allí. ¿Qué tienen que llevar para que puedan ser atendidos por los oficiales o por la oficina de inmigración? ¿Hay que llevar alguna información específica además del número de caso? Les recomiendo que lleguen lo más temprano que puedan porque se puede formar una cola y se puede tardar los funcionarios para poder pasar a todas las personas que tienen allí. La última vez que fui nada más tuve que esperar unos 20 minutos, así que no fue tan mal. Llevar todos los recibos que tengas relacionados a tu caso de asilo, también un documento de identificación que puedan validar de que eres tú la persona que está haciendo las preguntas y llevar ya en un papel un resumen de las inquietudes que tienes, porque algunas veces cuando llegamos a esas oficinas federales entra un poco de nervios, uno se olvida y después no hace las preguntas que tenía para el funcionario, así que lleva también un listado ya para que ellos puedan responder las preguntas que tengan. Tú sabes que antes, hasta donde me acuerdo, no lo he vuelto a hacer, en la vía online uno podía pedir una cita al servicio de inmigración. No tiene sentido pedir esa cita, o sea, lo que este paso de ir directamente a la oficina de asilo quita del medio esa solicitud que uno colocaba ahí, una cita más o menos cercana donde uno tuviera su lugar de domicilio y te daban una cita para chequear tu caso. Ya no es necesario eso, sino que hay que ir directamente a la oficina en Biscayne. Bueno, antes de la pandemia todavía el Servicio de Inmigración agendaba Infopass, que eran citas donde tú podías ir
a una oficina, la oficina más cercana que tuvieras de UCI, y hacer preguntas acerca de tu caso. Pero debido a la confidencialidad que es un proceso de asilo, nada más la oficina de asilos de UCI en persona es la única que te puede ayudar en estos momentos. Es un caso único porque sabemos lo sensible que son y digamos, clasificado que son los casos de asilo, así que es la única manera que puedas hacerlo. Tienes que ir en persona y hacer las preguntas en el día que puedas ir. ¿Qué otro cambio o qué otra acción se puede tomar con respecto a los casos de, no solo de asilo, sino los casos que tengan pendiente la comunidad venezolana? ¿Hay algún tipo de trámite que ha sido más expedito? ¿Han habido algunos cambios? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Siempre puedes ir a la oficina del Servicio de Inmigración de Asilo y pedir que te hagan la entrevista de manera expedita, pero tienes que tener una justificación. Colocar como justificación que llevas 7, 8 años esperando, no, a ellos no les va a importar eso, eso no va a ser una razón del por qué adelantar tu caso. Ahora, si el principal del proceso de asilo tiene en estos momentos algún tipo de enfermedad, que puede ser que el día de mañana no pueda tener la entrevista porque por cuestiones de salud, entonces eso es una justificación correcta. Tienes que hablar con un abogado para ver cuáles son las circunstancias que puedes utilizar para pedir una entrevista de manera expedita. Simples casos de espera, de angustia, de que no tenga un estatus, etcétera, etcétera, no va a ser suficiente. Ahora, he visto por allí lo que tiene que ver con el paro humanitario. Entiendo que en estos días, y no lo tengo muy claro, implementaron un sistema de reunificación por paro humanitario, reunificación familiar. ¿Cuáles son los países que le beneficia esta medida? ¿Qué sabes al respecto? ¿Está incluido la comunidad venezolana? ¿Está incluido el paro humanitario de los venezolanos allí? ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Este programa de parol de reunificación familiar es un programa completamente paralelo al programa de parol para los cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos. Este programa de reunificación familiar es para los colombianos, hondureños, El Salvador y Guatemala. Y el primer elemento que pide este nuevo parol es que exista una petición familiar I-130 aprobada, que ya tenga una notificación el familiar, el peticionario, de que diga que ya se le aprobó esa aplicación, para que el gobierno te pueda tener en consideración e enviarte una invitación. Es con invitación solamente. No puede el peticionario proactivamente ir y llenar los documentos como patrocinador para el parol, no. Tiene que esperar a que le llegue ese documento por parte del Servicio de Inmigración que le diga, ha sido seleccionado para este programa de reunificación familiar, siga las siguientes instrucciones. Si llega a ser la persona considerada y le llega esa carta, le va a pedir entonces que llene el formulario I-134A para poder ser patrocinador bajo este programa. Y es una opción excelente, porque si la persona sigue todos los pasos, ese beneficiario va a poder llegar a los Estados Unidos, poder estar en los Estados Unidos por un periodo de por lo menos 3 años, poder solicitar un permiso de trabajo y poder terminar su proceso de residencia estando dentro de los Estados Unidos. Como ya sabes, hay ciertas peticiones, digamos, cuando pides a tus hijos mayores de 21 o pides, hay ciertas relaciones en las cuales puede tardar hasta 10 años para que la persona pueda pedir la residencia basado en esa petición. Entonces, imagínate que podamos traer ese familiar desde Colombia a los Estados Unidos y que simplemente termine su proceso estando en el país, trabajando legalmente y adaptándose a la cultura de los Estados Unidos. Me parece una opción muy buena, pero como ya lo dije, es por invitación. Si no te ha llegado ese documento, que se supone que dentro de poco el gobierno va a empezar a enviarlo, si no te ha llegado, tienes que simplemente esperar a que vean si puedes participar o no. Bueno, importante, no está involucrado los que están siendo beneficiados con el programa humanitario en este momento, que es Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Es nada más para los países que mencionó yo, porque mucha gente estaba haciendo la pregunta. Y con respecto a eso también, hay gente que me ha preguntado y me ha pedido de cuando te quedamos aquí en el canal, te hagamos la pregunta. Mucha gente pues metió sus casos de asilo, ya todo el mundo sabe, pues casos pendientes. Muchos de ellos ya se les ha aprobado el TPS. Entonces muchos preguntan si pueden salir de viaje fuera de los Estados Unidos teniendo TPS aprobado y asilo pendiente. ¿Cuál es tu respuesta al respecto, John? Caso por caso con un abogado de inmigración. ¿Qué es lo que ocurre? Si la persona nada más tiene un TPS aprobado y no tiene ningún otro tipo de alivio migratorio pendiente, simplemente el TPS aprobado, puede sacar un permiso de viaje y en teoría puede salir y entrar a los Estados Unidos con tal de que no cometa ningún tipo de crimen que lo haga inadmisible. Se supone que el oficial no le dé tantos problemas para poder ingresar a los Estados Unidos. El problema es cuando tienes un caso de asilo pendiente. Si llegas a salir y regresar a los Estados Unidos, pueden existir mucho más preguntas acerca de tu proceso y la mayoría de los abogados creo que no lo van a recomendar.
no van a recomendar. Un proceso de asilo pendiente requiere de que termines tu proceso estando dentro de los Estados Unidos, y simplemente salir es arriesgar tu futuro en el país. He conocido personas que me dicen, bueno, tengo un evento de deporte, mis hijos quieren visitar tal país en Europa. Y yo le digo, esta es la conversación que tenías que haber tenido con un abogado de inmigración empezando el proceso migratorio, para que supieras las consecuencias que acarrea pedir asilo en los Estados Unidos. Y uno de ellos es que tienes que estar dentro del país hasta que termine la adjudicación final de tu proceso. Así de simple. Bueno, básicamente, pues quien tiene TPS aprobado solamente puede salir, pero el que tenga algún tipo de trámite, pues lo recomendable es no hacerlo, porque se puede complicar aún más la situación. Y es verdad, cuando pides asilo no puedes salir de los Estados Unidos hasta tanto tengas una respuesta de ese proceso de asilo político. Ahora, también hay otra pregunta que me mandan a cada rato y que me piden que te pregunte, es que muchos se están recibiendo citas para cerrar sus casos administrativamente. Esto significa que ya perdieron el caso de asilo, esto significa que ya no tienen caso de asilo pendiente. ¿Qué significa esto cuando te proponen cerrar el caso administrativamente para quedarte nada más con el TPS? ¿Es recomendable hacerlo? ¿No es recomendable hacerlo? ¿Qué información tienes al respecto? Hay una notificación que está enviando la Corte de Inmigración que dice que van a sacar tu caso del calendario activo del juez de inmigración. No es un cierre administrativo ni es una desestimación, es simplemente sacarlo del calendario. Ese es el nombre que tienen ellos por cuestiones técnicas y legales. ¿Qué es lo que ocurre si el día de mañana decides que ellos sí puedan sacar tu caso del calendario? El caso va a seguir bajo la jurisdicción de la Corte de Inmigración, pero simplemente no va a estar dormido en ese momento. Tú puedes seguir renovando tu permiso de trabajo por asilo, puedes seguir tu vida, y el día de mañana, si quieres pelear tu caso, le puedes pedir a la Corte que vuelva a ponerte en el calendario activo del juez de inmigración. Pero no es perder un caso, no hay adjudicación del proceso, simplemente queda allí dormido. Y esto es una opción o política que está aplicando las Cortes de Inmigración, porque hay personas que tienen TPS aprobado, tienen peticiones familiares aprobadas, y entonces, como tienen otro tipo de alivio migratorio, ellos no los consideran como prioridad para terminar el proceso en estos momentos, y quieren entonces abrir esas vacantes y habilitar más tiempo para aquellas personas que han llegado por la frontera y que sí son prioridad en estos momentos de deportación. Cuando digo prioridad de deportación, no es que te quieren deportar automáticamente, simplemente es que quieren que tengas una audiencia final y que se termine tu proceso de A hasta la Z para ver si calificas o no para el alivio migratorio que estás pidiendo en ese momento. Otra de las preguntas que me hacen es que muchas personas han estado con solicitudes de asilo pidiendo su permiso de trabajo, y cuando le aprueban el TPS también tienen posibilidad de pedir el permiso de trabajo o de renovar el permiso de trabajo por TPS. ¿Qué recomiendas tú, John, a estas personas que tienen los casos de asilo pendientes y tienen permiso de trabajo por asilo, y cuando le aprueban el TPS, cuando vayan a renovar, lo piden nuevamente, lo piden por el asilo nuevamente o por el TPS? Yo mantuviera ambos permisos de trabajo vigentes, tanto TPS como asilo, el día de mañana. Esa es mi recomendación. Es más dinero, pero vale la pena tenerlo, porque ¿qué ocurre si el día de mañana tú tienes un TPS aprobado, no sacaste permiso de trabajo por TPS, te hacen la entrevista de asilo, te niegan el caso de asilo, y después te quedaste sin proceso de asilo, sin poder renovar permiso de trabajo por asilo y sin permiso de trabajo por TPS? A mí me gusta decir a las personas que tramiten ambos permisos de trabajo. Aunque sea más dinero, el día de mañana va a ser una inversión muy buena, especialmente si estás en la Florida, porque todos los empleadores ahorita están implacables con el tema del permiso de trabajo. No tienes permiso, no te quieren contratar. Y he conocido tantas personas que después del 1 de julio, de cuando comenzaron las nuevas leyes en la Florida, los empleadores tienen pánico de mantener una persona que no tenga sus documentos al día. Así que sacar ambos permisos los puedes tener de manera paralela, no pasa absolutamente nada. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Puedes tener dos permisos de trabajo, uno por TPS y otro por asilo político? Sin problema alguno. Ah, mira, no sabía eso. ¿Y el permiso del TPS cuánto dura? El tiempo que dura el TPS, ¿no? El permiso de trabajo. Hasta el tiempo de validez del TPS. Ahora, por lo menos hicieron algo especial con los venezolanos, que fue que si se te vencía el permiso de trabajo el año pasado en septiembre, si te venció en esa época, te daban un año adicional hasta septiembre de este año para poder utilizarlo sin tener que tramitar una renovación. Fue como una extensión automática que le dieron a las personas, muy positivo. Las políticas pueden cambiar en cualquier momento, pero es algo que hay que tener en consideración, que si pides un permiso de trabajo por TPS, puede ser que el día de mañana también caigas en estas políticas especiales y puedas seguir utilizando sin problema.
Ahora bien, cambiando un poco el tema, porque ya nos quedan unos cuantos minutos para finalizar, las leyes de DeSantis, ¿cómo has visto el impacto en la Florida? ¿Han causado pánico? ¿Han sido efectivas? ¿Qué has visto hasta ahora en estos 12 o 13 días que tiene en vigencia la ley impulsada por Ron DeSantis? De verdad que por los momentos ha sido relativamente tranquilo esto. Lo que sí he visto ha sido los empleadores que han estado mucho más cuidadosos. He conocido de muchas personas que donde trabajan, los empleadores y los supervisores estuvieron revisando toda la información acerca de los estatus legales de las personas para ver si calificaban o no para trabajar legalmente en el país. Y es por eso que tienen que estar muy pendientes, porque como empleador, como dueño de empresa, no quieres que te metan multas y te vayan a quitar todos tus certificados o todo lo que ya has trabajado para poder tener la compañía al día. Pero sabes cerrado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? De que las personas saquen su permiso por lo menos 6 meses antes de que se le venza, saquen esa renovación lo antes posible, no esperen hasta el último segundo. Y decir, bueno, no tengo dinero para poder sacar la renovación, al gobierno ni al empleador le va a importar eso, te lo puedo asegurar. Es algo que tienes que andar reuniendo por lo menos $30 mensuales todos los meses para poder pagarlo cuando te toque pagarlo. Eso es algo que si no tienes esos $410 al final del día, tuviste tiempo para poder tenerlos y simplemente fue mala administración de tu dinero en ese momento. Es la realidad. Una última pregunta, John, que tiene que ver también con el TPS, pero es un poco más genérica. No hay ninguna ley que le permita a los tepecianos de algún país llegar a la residencia de la ciudadanía. No, no hay ninguna ley aprobada. Lo que han habido hasta ahora son proyectos de ley, pero ninguno ha sido aprobado, ¿cierto? No hay ningún camino para la residencia basada en un TPS aprobado. El TPS es una bendición, siempre lo he dicho, el TPS es algo súper positivo, que casi ningún país lo tiene, pero hasta que no lleguemos a un punto donde el Congreso decida hacerlo, no hay camino para la residencia directa. Bueno, importante saberlo, así que es importante pues que la gente que tenga TPS esté pendiente y una de las cosas que me llevo de esta entrevista con John es que, bueno, les recomiendo que tengan ambos permisos de trabajo para estar completamente blindados, sobre todo en el estado de la Florida, donde uno nunca sabe si puede ser amigable o no. Antes de finalizar, pues quiero invitar a todas las personas que nos ven y nos escuchan a que sigan a John de la Vega en La Hora del Inmigrante, lo sigan en sus redes sociales, porque aquí en el canal lo tenemos cada 15 días para hablar de temas de inmigración, pero él constantemente está colocando en sus redes y en su canal La Hora del Inmigrante actualizaciones que tienen que ver con todo el tema migratorio, no solo para la comunidad venezolana, sino para la comunidad latinoamericana en general. Por eso recomiendo altamente pues, que lo sigan. Si quieren saber y estar al día de qué está ocurriendo en inmigración, sigan al abogado John de la Vega en sus redes sociales y también en su canal La Hora del Inmigrante. Muchas gracias, John, por este contacto. Gracias a ti por la invitación. Esto ha sido todo en Contacto con José Antonio Colina y Esteban Hernández. Nos vemos nuevamente el próximo miércoles a las 6 de la tarde por Contrapuentes.0 y Factores de Poder, el canal de la derecha, el canal de la información en YouTube. Hasta el próximo miércoles.